Gloria y honra y magnificencia para el Todopoderoso en esta hora, al cual bendigo en gran manera su poder, su majestuosidad y su misericordia para con todos los seres humanos. Saludos también para toda la audiencia en todo el mundo, a quien mi Señor Todopoderoso permite oír sus palabras. Así que bendiciones del Altísimo para todos en esta hora, y que el Señor nos dé entendimiento en su palabra y podamos reflexionar e introducirnos en su palabra y caminar en ella hasta el final de nuestros días. Tengo la Sagrada Escritura abierta en el libro de Revelación, el capítulo 2 y el verso 14. Dice el texto sagrado así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En esta hora es importantísimo de parte del Señor, porque Él me lo ha permitido, que traigamos este segundo tema acerca de la doctrina de Balaam, que va muy correlacionada con la doctrina del nicolaísmo. Aún el término griego Nicolaos también se puede entender como traducción del hebreo Balaam, que quiere decir devorador del pueblo. Entonces tiene una relación, casi es un matrimonio entre esos dos conocimientos, la doctrina de Balaam con la doctrina del nicolaísmo. Aquí en Revelación nos muestra y está diciendo el punto acerca de Balaam, de cómo enseñaba o enseñó a Balac a poner tropiezo o escándalo a los hijos de Israel. O sea que se le menciona como el culpable de la idolatría de Israel, narrada en Números 25. Hay más amplitud acerca de Balaam, como hubo menos amplitud acerca del nicolaísmo. Pero es que el profeta Balaam, porque era profeta, y era profeta del Altísimo, puesto en ese entonces para llevar palabras del Señor al pueblo, pero este profeta se torció, se desvió
Y el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2, 15 y 16, habla de él y dice que amó el premio de la maldad. O sea, la codicia, la ambición llevó a este profeta a desviarse y a enseñar cómo era que se podía poner tropiezo enseñándole al enemigo para que así el pueblo pecase, entonces Dios se airase contra el pueblo. Muchos pasajes en el Antiguo Testamento hablan acerca de este profeta. En sus dichos, en Números 24, 14 y 15, importantísimo leerse todo el capítulo también. Él mismo habló estas palabras. Dichos de Balaam, varón de ojos abiertos, el que oyó los dichos del Todopoderoso, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente. El mismo profeta en ese capítulo presenta todo lo que él era delante de la presencia del Todopoderoso. O sea, tenía una visión buena de parte del Señor para guiar el pueblo. Pero él se desvía, se tuerce. Dice también en Corintios, 1 Corintios 18, dice, habla la escritura de comer cosas sacrificadas a los ídolos, también a cometer fornicación, leerse todo el capítulo de Números 25 y Números 31, 16. No me quiero ampliar mucho porque todos los conocedores de la escritura sabemos bien la historia detallada acerca de Balaam. Entonces, no voy a ocupar todo mi tiempo en esta enseñanza trayéndole historia. A lo que vamos es que el Señor, todos esos hechos de Balaam, como el profeta no pudiendo maldecir al pueblo, porque la tentación fue a que maldiciera al pueblo, pero no lo podía maldecir, los tenía muy bien claro en su entendimiento profético que al pueblo no se podía maldecir, pero utilizó astucia y para enseñarle a un enemigo, Balac, de cómo podía hacer pecar al pueblo. Y eso tiene una tipología increíble, porque ese personaje para el cual no había bendición de Dios en ese entonces en su pueblo, quería maldecir al pueblo porque el pueblo iba arrasando con los pueblos de la tierra, porque el Señor era su guía, el Todopoderoso estaba con ellos, iban de victoria en victoria, pero había una cosa que frenaba
la dirección del Señor. Y era que el pueblo pecara. Y el pueblo haciendo o pecando contra Dios, Dios se iba a airar, se iba a disgustar y iba a haber mucha muerte si el pueblo transgredía todos los mandamientos o lo que el Señor había establecido. Este profeta está representando la línea profética, no solo allá en el Antiguo Testamento, sino hasta el día de hoy, porque no era cualquier personaje, era alguien que tenía dirección, es traído como ejemplo aquí en esta iglesia de Pérgamo, donde se introdujo todo ese montaje y toda esa ideología unida, amalgamada aún con el mismo nicolaísmo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Está hablando al pueblo, está hablando al ángel de esa iglesia, sea al ministerio, a los ministerios, porque tú tienes ahí, ya está hablando directamente que este montaje doctrinal ya está entronizado también, está introducido. Ya no habla de un inicio, sino que se entronizó allí. Porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto de que habla de fornicación acá en Revelación es para referirse a la infidelidad del pueblo del verdadero Señor, del verdadero que debe estar entronizado en nuestros corazones y en los corazones del pueblo en ese entonces, y lo leemos hoy, es para hoy también. Está hablando de fornicación espiritual, porque Balac representa todas las malignidades que se quieren introducir, promiscuar, formar matrimonio con el pueblo del Señor, y a causa de una falsa enseñanza, a causa de una falsa inducción o de una inducción de la parte profética desviada, este montaje se introduce en medio del pueblo del Señor y se forma un matrimonio con él. Por eso el Señor se dirige aquí en Revelación. Tienes la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel y a cometer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es de entenderse que si se introduce una falsa dirección en medio del pueblo, si se introduce una falsa enseñanza en medio del pueblo, como se introdujo desde un principio, es de entenderse que el pueblo cae en fornicación y adulterio espiritual, haciendo a un lado a su verdadero Señor, el cual lo compró con precio de sangre. Y esto forma matrimonio con el pueblo del Señor, y eso fue lo que se introdujo en ese tiempo en la iglesia de Pérgamo, lo cual el Señor lo unió con el mismo nicolaísmo.
Y por eso es que el verso 16 dice el Señor que con la espada de su boca, es con su palabra sin contaminación, es con esa roca desprendida, no con mano de hombre, es la que atacará a todo aquello. Y dijo, vendré y pelearé contra ellos. Ahí está enfocando la doctrina de Balaán y está enfocando la doctrina del nicolaísmo. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca, refiriéndose a su poderosísima palabra que el Señor nos está permitiendo hoy oírla. Y no es para oírla en vano, es para que la oigamos. Si la entendemos, nos arrepintamos, nos convirtamos y volvernos todos a la presencia del Señor y desentronizar toda esta seducción maligna, desentronizar todo espíritu de Balac introducido, desentronizarlo, y solo con el poder de Dios, y solo si tú y yo somos varones de Dios que realmente queremos agradar al Señor, para rechazar esto. Porque si Él deja salir su palabra poderosa, majestuosa y maravillosa, es porque ha de ser consumida esa fornicación y ese adulterio espiritual con el cual el Señor aborrece y no quiere nada, porque Él no comparte su gloria con nadie. Así como Balac y su pueblo y sus mujeres. Números 31. Voy a dedicarme un poquito a leerlo. Números 31, 16. Miren lo que pasó. El 15. Y díjoles Moisés, todas las mujeres habéis reservado. He aquí, ellas fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaán para causar prevaricación contra el Señor en el negocio de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Matad pues ahora todos los varones entre los niños, matad también toda mujer que haya conocido varón carnalmente, y todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido ayuntamiento de varón, os reservaréis vivas. Esto es una palabra profunda para discernirla espiritualmente, porque todos los históricos van y solo lo aplican literalmente. Porque cuando habla de mujeres está hablando de denominaciones, de religiones, de iglesias, de montajes ideológicos, con todo súper organizado. Pero ¿cómo está súper organizado todo esto? Con doctrina de Balaán y con doctrina del nicolaísmo. El Señor le recuerda al pueblo en ese entonces a través de Moisés. Dice, he aquí ellas fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaán para causar prevaricación contra el Señor en el negocio de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Le recordó que fueron las mujeres las que se introdujeron y contaminaron. Y no solamente con ellas venía la contaminación de sus cuerpos, sino también las ideologías, las enseñanzas, los montajes.
Esas mujeres están tipificando las iglesias del pueblo del Señor hoy día, que se han contaminado, que se han promiscuado con lo que el Señor no quiere y está disgustado y está enojado. Es muy duro para alguien que tiene toda su torre doctrinal, su montaje ideológico, con todo reorganizado, una economía poderosa, una gloria de hombres ante el sistema, ante el mundo. Y se creen supermanes, superdotados porque creen tener a Dios, pero el Señor no está contento. El Señor está disgustado y dice, vendré y pelearé con la espada de mi boca contra ellos. Por eso vuelvo a traer las palabras dirigidas al pueblo, arrepiéntete, si no vendré presto a ti. Porque Él sigue pendiente. Alabanzas al Señor. Y pelearé con la espada de mi boca contra ellos, contra todo eso. Es lo que el Señor está haciendo, amados. El Señor me permitió, porque fue Él. Yo en mi propia fuerza no lo hubiese podido hacer. Salir de todo eso. Por eso no tengo en este momento compromisos con ninguna ideología religiosa. Ya fui arrancado de los pechos de mi madre. Y en este instante, de parte del Señor, estoy aprendiendo sabiduría, estoy aprendiendo ciencia, estoy aprendiendo doctrina, y lo que Dios me está dando me lo está permitiendo llevárselos a ustedes, amados hermanos, porque el Señor los ama a ustedes también como me ama a mí. Y que el mundo entero entienda ya. Todos los que se creen poderosos en las Escrituras, que hacen resalto de su poderío económico. El Señor nos compró a precio de sangre. Tú no te mandas a ti mismo. El Señor es tu Señor, porque te compró y me compró a mí. Amados, el Señor nos dará entendimiento de todo esto. Y quiero regalarles estos pasajes para que te muevas en ellos, en oración, en humillación, y el Señor te mostrará y te ampliará todo esto. Números 24, 14, 15 y 16. Hechos 15, 29. Números 25, 1. Números 35, 16. Primera de Corintios 10, 27, 29. Y para mostrar la fornicación espiritual del pueblo, Éxodo 34, 15, 16. Isaías 1, 2. Ezequiel 16, 23. Oseas 1, 2, que el Señor nos ha venido hablando también en Oseas sobre esto. Y Revelación capítulo 17. Y hemos de entender que estas son doctrinas que traducidas son devoración del pueblo, y el pueblo fue devorado de la parte espiritual y fue traído a la parte carnal. Y hay muchos pasajes sobre eso, como en Gálatas. Oh, Gálatas insensatos, habiendo empezado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. El Señor nos habló a través de las cartas, a través de los apóstoles. Como Pedro dijo que Balaán amó el premio de la maldad, por algo el apóstol dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Quieres realmente agradar al Todopoderoso? Renuncia a la gloria económica. Renuncia a la gloria de los hombres.
Renuncia a tu propia gloria por la cual siempre has luchado sin darse cuenta. Porque la espada del Señor seguirá, amados hermanos, y seguirá combatiendo esto. Este servidor partirá a la eternidad un día, pero el Señor levantará otro que lleve sus palabras. Porque todo pasará. Cielo, tierra pasará, pero sus poderosas palabras no pasarán. Examinémonos, amados, como dijo el salmista en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad, perversión, corrompimiento, impiedad, y guíame en el camino eterno. Las palabras del Señor nos guían en el camino eterno. Los caminos de la carne, de las ideologías materialistas, tienen su culminación cuando Dios quiera. Pero el camino eterno del Señor nos guiará aún más allá de la muerte. Esa es la verdadera vida eterna en Él. Desde acá lo definimos en el nombre del Señor. Fuera de nuestro medio, de nuestra vida y de tu congregación. Y tienes que empezar como ángel de esa congregación, como mensajero, como mensajera, como ministerio. Atacando esto y que el pueblo sea libre. Y todos aprendamos a depender del Todopoderoso, porque Él fue el que compró a precio de sangre su pueblo. Y el pueblo no es de nosotros. Amados, bendiciones del Altísimo para todos. No necesito extenderme más. Y dejo este otro pasaje, 1 Corintios 10, 27, 29. Lee todos estos pasajes, los capítulos completos. Qué grande es esa revelación cuando Moisés le dice al pueblo, es que fueron esas mujeres que ustedes trajeron, las que corrompieron al pueblo, por el cual hubo muertes. Y si hay muerte espiritual, solo la vida del Señor será a través de su palabra que sale de su boca. Bendiciones del Altísimo para todos y que el Señor nos siga dando entendimiento.